Bueno, muy buenos días para todos. Vamos entonces a continuar la clase. Estábamos viendo la bioquímica del eritrocito, el metabolismo del eritrocito. Entonces ya vimos cómo para quienes no estuvieron o no estuvieron atentos, recordemos que ese metabolismo está reducido, ¿cierto? Porque ya es una célula que no tiene las organelas, entonces no va a funcionar como en una común y corriente. Por fin me cierras aquí un poquitito para que se nos quede el aire. Bueno, entonces íbamos a empezar a ver las enzimopatías es decir, las enfermedades, también se llaman eritroenzimopatías. Esas enfermedades son enfermedades raras o huérfanas. Son enfermedades que están en muy poquitas personas en una población determinada, de baja prevalencia. Y como son las enzimas que están dentro del glóbulo rojo, por eso se llaman eritroenzimopatías. Y entonces afectan en los diferentes metabolitos. Son más o menos, incluso hay más de 20, lo que pasa es que no han sido reconocidas enfermedades relacionadas con las enzimas el último que entre, ajusta un poquitito, por favor. Entonces, pues anote, hoy no está mi monitor 1, entonces necesito un monitor 3. ¿Quién quiere? ¿Usted por qué no se hace monitor a 3? No. ¿Quién quiere? Bueno, yo no sé, arreglen eso. Bueno, pues que eso lo pregunto, yo le pongo un caso, ¿cierto? ¿Y usted qué tiene que poder decir como médico general, incluso especialista? ¿Cierto? Lo que usted tiene que ver, puede decir, puede diagnosticar, es que es una anemia hemolítica no esferocítica hereditaria o congénita. Porque estas dos palabras, porque por ejemplo en España utilizan congénita, aquí en América utilizamos sobre todo hereditaria. Y esto es lo que ve el microbiólogo o vería usted en el laboratorio, ¿cierto? Son eritrocitos que no son esferocíticos, ¿cierto? Están en el individuo y se ve una herencia. Recuerden que en esas enfermedades huérfanas que son errores innatos del metabolismo, es decir, son enfermedades que se heredan de padres a hijos en cualquiera de las formas, generalmente mendeliana, ¿cierto? Como lo habíamos visto aquí, ¿cierto? Mire que es herencia mendeliana autosómica recesiva, ligada al X, ¿cierto? Por aquí hay una dominante y que afecta algo del metabolismo. En este caso es el metabolismo, la bioquímica del eritrocito. Habíamos visto también esto, ¿cierto? Que esos pacientes tienen unas manifestaciones clínicas, unas más que otras, pero en general tienen una ictericia, tienen lo que llaman el síndrome anémico agudo, o sea, cefalea, dolor de cabeza, fiebre, aumento de temperatura, hemoglobinuria, eliminación de hemoglobina en orina, taquicardia, ictericia. Hasta ahí hemos visto. Y no hay tratamiento para esta enfermedad. Los tratamientos son paliativos. En las enfermedades huérfanas, cuando hablamos de paliativos, hablamos de tratamientos que son medicamentos que van a ayudar a mejorar la calidad de vida, las condiciones de vida, o sea, que se le duele la cabeza un analgésico, que si tiene fiebre un antipirético, etc. Muy bien. Vamos a empezar entonces a ver eso fue el resumencito de lo que habíamos visto en la clase pasada. Vamos a mirar, entonces, si nosotros vamos a hablar de las enzimas, podríamos decir que todas, o sea, cada una de las enzimas que están relacionadas en la glucólisis, si hay una variante genética, ¿cierto?, que afecta a una de las enzimas, pues va a estar afectada. Sin embargo, vamos a ver las más frecuentes, y de todas estas que vamos a mencionar son las que ustedes más atención le deben prestar, porque en el mundo son las más frecuentes, ¿cierto? Y estamos hablando de la piruvato-quinasa, ¿cierto? Bueno, de todas maneras vamos a ver rápidamente, porque estas enfermedades sí existen. Lo que pasa es que es
muy difícil encontrarlas. ¿Por qué? Uno, porque no existen paraclínicos en nuestro sistema, incluso en muchas partes del mundo, donde se presta el servicio de la medición de la actividad enzimática. Hoy en día ha cambiado un poquito con la genética, ¿cierto? Y más con la genética que estamos haciendo, que es la secuencia de siguiente generación, que permite encontrar variantes genéticas. Entonces eso ha cambiado un poquito y pueden llegar a tenerlos. Pero entonces básicamente recordemos que la deficiencia es de exoquinasa, ¿cierto? Donde básicamente vamos a tener una deficiencia de este enzima, y pues obviamente ese déficit enzimático, no voy a entrar en detalles, vamos a entrar rápidamente, va a producir una anemia hemolítica. ¿Cómo? No es ferocítica. ¿Y por qué es hereditaria? Porque la variante genética que afecta esa exoquinasa. Entonces, ¿qué va a ver usted en la clínica? Mejor dicho, yo podría decir simplemente, las 3 diapositivas anteriores que vimos, todas presentan anemia hemolítica no esferocítica hereditaria. Todas las manifestaciones, síndrome anémico agudo, ¿cierto? Y para algunas de estas, como vamos a ver, el diagnóstico se hace, algunos países tienen el servicio y ya hoy en día ustedes son generaciones que pueden estar en cualquier parte del mundo, y entonces a veces la determinación en eritrocitos de la enzima se puede hacer. Aquí tenemos para la glucosa isomerasa, esto se los dejo informativo, no les voy a preguntar eso en el examen, no se lo voy a preguntar, pero es mi deber decirles y hablarles de esto, porque esto sí existe, y muy seguramente, como les estoy diciendo, como ustedes son las nuevas generaciones, van a tener variantes genéticas de esto. Como estas enzimas que están deficientes, las variantes genéticas que provocan esto, de todas maneras van a hacer que su paciente tenga una anemia, ¿cierto? Entonces, generalmente lo que hacen es el manejo de la anemia. Vamos a ver un poquito ya cuando entremos en las otras enfermedades. Entonces, en esas situaciones críticas de anemia, hay que hacerles transfusiones, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar entonces a la fosfofructoquinasa, ¿cierto? En esas fosfofructoquinasas incluso se han determinado, ¿cierto?, algunas variantes, y dependiendo la que sea afectada, esto lo vemos sobre todo en los que se vayan a meter o estén aquí en mi curso de errores innatos del metabolismo. Desafortunadamente no alcanzamos a verlas todas, pero estas pertenecen a esas enfermedades, errores innatos, que las afecciones son musculares, ¿cierto? Como por ejemplo, para esta enzima que es la fosfofructoquinasa, tenemos una fracción que es muscular y otra es hepática. Entonces aquí podemos encontrar que además del problema hematológico, ¿cierto?, los pacientes van a presentar debilidad muscular, y en este caso las que tienen la parte hepática pueden sufrir una hepatomegalia. Pero recuerden que habíamos visto anteriormente que si bien esto es en el eritrocito, ¿cierto?, por la demanda que requiere el organismo, porque se están muriendo muchos glóbulos rojos, ¿cierto?, se activa entonces el metabolismo hepático, y a veces estos chicos pueden ir desarrollando una hepatomegalia. Bueno, igualmente, algo que se me olvidó mencionar, la mayoría de estas enfermedades pues son autosómicas recesivas, es decir, genética mendeliana. ¿Qué significa eso? Eso significa que para que el niño sufra la enfermedad, tiene que recibir la característica de la madre, la característica del padre para sufrir la enfermedad. Bien, bueno, ya acabo de decirlo de la parte muscular. En este tipo de afecciones que tienen manifestaciones musculares, a veces se puede dañar el músculo, entonces se presenta lo que es la rhabdomiolisis, ¿cierto? En esta fosfofructoquinasa, sobre todo cuando
se determina que en la enfermedad es eritrocitaria. Entonces hay esa anemia, pero además hay una hemólisis crónica, y como vamos a ver más adelante, esa hemólisis pues es perjudicial para el organismo. Es decir, porque hemólisis es que se rompen los glóbulos rojos, ¿cierto? Se libera toda esa hemoglobina, y entonces pues vamos a ver ahorita cuando veamos la hemoglobina los problemas que eso tiene. Sabemos, y ya ustedes más o menos alguna vez seguro han escuchado de la bilirrubina, que es la manera como se metaboliza o se cataboliza esa hemoglobina. Es decir, cuando ya hay mucha hemoglobina, no la necesitamos. Ahorita vamos a ver en la próxima parte de la clase qué sucede. Tenemos entonces también la deficiencia, voy a pasar un poquito más rápidamente, de la aldolasa, de la triosa fosfato isomerasa. Miren que yo les estoy poniendo en todas que se presenta la anemia, que es lo que les tienen como que quedar de eso. Recuerden que estas no se las voy a preguntar. Hay unas, por ejemplo, como es el caso de esa triosa fosfato isomerasa, que pueden ser muy graves, pueden ser muy agresivas. Y en el caso de esta enfermedad, ¿cierto?, por la función que es el gliceraldehído 3-fosfato, que seguro lo vieron en bioquímica o en sus otros cursos, ¿cierto?, entonces hace un daño importante, de tal manera que tiene afecciones neurológicas. Bueno, tenemos la fosfoglicerato quinasa, tenemos, recuerdan que habíamos visto nuestro 2-DPG, el 2,3-difosfoglicerato, que recuerdan que vimos que esa, o que les voy a preguntar, eso sí se lo voy a preguntar en el parcial, ¿cierto? Recuerden que esta enzima es una enzima que tiene dos funciones, una función mutasa y una función de fosfatasa. Entonces, cuando estos chicos, ¿cierto?, o cuando estos pacienticos tienen deficiencia de esta enzima, pues ellos sufren realmente una hemólisis crónica, ¿cierto?, y bajo ciertas circunstancias. Entonces recuerden que ahorita vamos a recordar que ese 2,3-DPG tiene un lugar donde hace que haya un cambio de la hemoglobina para poder liberar el oxígeno. Entonces, como ellos tienen esta variante, la variante genética hace que esta enzima en cualquiera de sus dos actividades no funcione, entonces no produce 2,3-DPG. En esta es un poquito, ellos tienden a ser cianóticos, ¿cierto? Estos son estas manitos, bueno, aquí no está tan cianóticos los labios, pues se les ve mucho las extremidades de los labios. La buena noticia es que realmente estos chicos, y por eso es tan importante, es una lástima que no podamos preguntar y no estemos sensibilizados, ni siquiera los hematólogos. Pero, por ejemplo, estos niños, si se les diagnosticara como les van a tocar a sus nietos, que ya cuando nacen les hacen el tamizaje molecular, si tiene una variante genética de esto, este niño simplemente puede llegar a ser un niño feliz, bien, puede que tenga la anemia, pero se le puede ir manejando, y sobre todo evitarle ciertas situaciones como, por ejemplo, que no vivan en lugares muy altos, que vivan al nivel del mar, procurar que no vaya a fumar, una serie de situaciones que activen en la vía rapapolúrica. Bueno, ahora sí, atención, pilas por allá, mi arrocito en bajo vino, ¿sí o no? Ahí está el trío arrocito en bajo, no, yo creo que no. Ellos sí, arrocito en bajo está allá. Bueno, entonces esta sí, pues, ojo, pues anótelo, porque es así, la pregunta en el examen y usted lo va a ver de pronto alguna vez en la vida, incluso como médico general. Y es la deficiencia de piruvato quinasa en el mundo, ojo, en el mundo. Esta es hay dos de las eritroenzimopatías que son las más frecuentes, y esta es una de ellas, que es la piruvato quinasa. Incluso hay literatura
que dice que es la más frecuente, ¿cierto? Lo que pasa es que eso depende del país, como vamos a ver ahorita con la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿cierto? En nuestro país tenemos esto. Entonces recuerden que esa piruvato quinasa es la última enzimita en el eritrocito, no, porque el piruvato se va ¿a qué? Al lactato, por la lactato deshidrogenasa, eso lo tienen que saber. Entonces esta piruvato quinasa es muy interesante, así es muy estudiada, bien caracterizada, ¿cierto? Ya saben que se codifican por 2 genes, produce anemia no esferocítica hemolítica, ¿cierto? Y básicamente tiene el síndrome metabólico que ya conocemos, pero además de esto, ¿cierto? Por esa enzima, porque recuerde que antes, cuando se produce piruvato, ¿cierto? Ese piruvato va ¿hacia dónde? Hacia la mitocondria, ¿cierto? Recuerden, entonces ya todo el metabolismo energético. Entonces, ese punto de la enzima es muy crítico, entonces la enfermedad es mucho más agresiva. Por eso, estos pacientes tienen infecciones respiratorias recurrentes. Eso es en las enfermedades metabólicas, muchas de las enfermedades metabólicas, de los errores innatos del metabolismo, hay que prestar atención cuando un chico tiene, entre comillas, pues, que es como referirnos a los papás, no es que a mi niño le da mucha gripa, los que les vaya a tocar conmigo en la correlación clínica, vamos a estar con un paciente con la enfermedad de células en forma de oso, ¿cierto? Y ahí vamos a ver que nos va el anécdota, lo que nos va a comentar el papá de esta hijita, es que la niña se mantenía con infecciones respiratorias, pero no era esta enfermedad. Pero es muy frecuente eso, ¿cierto? Pero además de eso, entonces, esa anemia, ¿cierto? Como esos eritrocitos finalmente no están bien funcionales y no hacen toda su función, esos eritrocitos, recordemos qué pasa, se empiezan a alisar, se empiezan a dañar y entonces se van al vaso. Por eso estos niños sufren mucha esplenomegalia. Espleno es vaso, esplenomegalia, ¿cierto? Y pues obviamente la ictericia que se puede dar en el síndrome hemolítico crónico, ¿cierto? En ellos la ictericia es muy crónica. Para tengo buenas noticias. Pues que lo pregunto. Aquí en Colombia, en muchos países, en los países africanos, en los países asiáticos, para el que se vaya por allá a estudiar, a especializarse o a ejercer, se puede determinar la actividad enzimática. Hay ese servicio de medir la actividad enzimática. Todavía sigue siendo vigente esta técnica, a pesar de que tenemos el genoma, como ya son pruebas moleculares que se llama PCR, reacción en cadena de la polimerasa, asociado a RFLPs, ¿cierto? Que es el polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción. No le voy a preguntar eso, entonces no lo tiene que aprender, pues eso lo debe haber visto en molecular en biología de la célula. Eso es una técnica que es PCR acoplada a polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción. Básicamente lo que hace es que se extrae el DNA, se hace la PCR para irnos a un lugarcito del material genético y ahí resulta que nosotros tenemos en nuestra maquinaria celular hay unas enzimas que se llaman enzimas de restricción. Entonces ellas reconocen esos nucleótidos, esas unidades del DNA, lo reconoce y ahí hace un corte. A veces se pierde o se gana un corte y eso hace que sea un nuevo alelo, diferente alelo, entonces eso se utiliza mucho para diagnóstico. En Colombia no sé si todavía lo hacen, antes, hace 10 años todavía lo hacían, no sé en estos momentos. Tratamiento, no existe tratamiento. Bueno, ahora vamos a pasar a las enzimas, a las enzimopatías del metabolismo de óxido reductor. Igualmente, todas tienen, pero aquí tenemos que ver
una que está asociada con el de la vía de las pentosas. No lo vamos a separar. ¿Por qué? Recordemos lo que vimos. Entra la glucosa por los GLUT, hay que colocarle un fosfato que lo hace la exoquinasa y se convierte en glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato, esto como que le está dando la pena. Esa glucosa 6-fosfato, ya recordemos que por la vía de las pentosas sirve para convertir, un momentito por favor, a ver, yo sigo hablando. Sirve para entonces producir acoplado a la no, mejor no, espere, que nos puedo barrer y silbar al mismo tiempo. Bueno, entonces aquí lo importante es la producción de NADPH, nicotinamida, adenín, dinucleótido fosfato, ¿cierto? ¿Para qué necesitamos el autor de que está acoplado al glutatión? Lo pregunto en el examen, queridos y adorados estudiantes. Voy a ponerme en el video para que. Queridos y adorados estudiantes, lo pregunto en el parcial. Entonces, fíjense que como esto es la enzima está por la vía de la glucosa 6, de la vía de las pentosas, ¿cierto? O sea, si estuvieron en una célula normal, sigue esta vía por acá, pero aquí está reducido y nos sirve es para mantener, para que pueda funcionar la glutatión reductasa. Acuérdense que este es el glutatión disulfuro, ¿cierto? La reductasa nos lo convierte así. ¿Y para qué eso? Para que nos encontremos con uno de los ROS radicales, especies reactivas del oxígeno, el radical peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Nos amortigua eso. Bueno, entonces, obviamente vimos todas las enzimas que estaban relacionadas con el glutatión, pero entonces ahí nos vamos a ir a la segunda, que es la más importante, que tiene que ver con la vía de las pentosas, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La tenemos, la pregunto en el examen, la tenemos en nuestro medio. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En el POS, en el sistema de salud, miden esa actividad enzimática. Entonces, ojo pues, porque aquí le voy a explicar unas cositas, porque esta es una enfermedad que tiene dos grandes grupos. Una que pertenece a los errores innatos del metabolismo, o sea que lo heredaron de padres a hijos, ¿cierto? Y otra que es por razones exógenas, ¿cierto? Es decir, bueno, ya vamos a entender eso. Entonces, básicamente lo que va a producir esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa aquí en el hospital, cuando había hematología, yo no sé pues si todavía, tiene que preguntar a los profesores que les vienen a enseñar, los hematólogos del hospital, pero hasta que yo estuve en contacto con el hospital teníamos pacientes con glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Estos chicos inmediatamente nacen con una ictericia neonatal. Acuérdense de lo que les enseñó. Aquí hubo gente que estuvo con el profesor Burgos. Sí, alguno, no, ninguno. Madre mía, wow. Bueno, entonces, pero todos los que estudiaron en biología de la célula les enseñaron sobre el que admiten o no, ¿cierto? La ictericia neonatal, en alguna pues materia le debían haber ya enseñado eso. Nada. Madre mía, no. Ay, qué pecado. Pero bueno, aquí estoy yo. Entonces, ahorita, cuando hablamos de hemoglobina, hablamos de la ictericia neonatal, ¿cierto? Hay niños que por incompatibilidad con el RH tienen ictericia neonatal y o nacen ictéricos pues por otras razones, y entonces se les pone el rayo ultravioleta, ¿cierto? El rayo ultravioleta se les pone al sol y se les pasa, ¿cierto? Pero cuando esa ictericia, ¿cierto? Que es por exceso de bilirrubina, por otras razones también, hay que cuidarlo porque si no puede dañar el cerebro. Bueno, pero eso lo vamos a hablar. Entonces,
Obviamente esta enfermedad va a producir la anemia hemolítica, no es ferocítica, congénita. Ya vimos dónde está la enzima, ustedes lo ven ahí. Entonces, ojo pues aquí, pónganme atención para que no se vaya a confundir. Entonces, cualesquiera que seas, cualquiera de los dos grandes grupos que les dije, o sea, la exógena o la endógena, va a producir, ¿qué ve usted como médico? Anemia hemolítica, no es ferocítica. Fíjense que aquí no decimos hereditario. ¿Saben por qué? ¿Ah? No decimos por qué, porque generalmente como le miden la actividad enzimática, ¿cierto? Entonces podemos decir, sí, este paciente tiene la anemia hemolítica, no es ferocítica, y le midieron la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa. Yo no sé si en los protocolos actuales de los médicos de nuestro país lo hacen, ¿cierto? En otros países, ¿qué hacen? Inmediatamente le miden, como son las más frecuentes, la piruvato-quinasa y la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa. Entonces, el laboratorio le va a decir, anemia hemolítica no es ferocítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa. Esa es la razón. Pero si aquí, por ejemplo, ya no prestan el servicio de medir eso, ¿cómo sería? Hereditario, ¿cierto? Bien. Entonces, sabemos que son enfermedades genéticas, o sea, hay un genotipo, una característica, un rasgo del material genético que es el implicado en producir el fenotipo, que es la característica, ¿cierto? El rasgo, ¿cierto? Bueno, resulta que aquí vemos que tenemos, en general se llama, también se le dice, antes de que se haga toda la caracterización, favismo. ¿Por qué? Ya les voy a explicar ahorita. Favismo. Y ese favismo puede ser la deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa por factores externos. ¿Y qué factores externos? Ya vamos a ver en detalle, puede ser medicamentos, muchas cosas, pero se le puso así porque esto que usted, aquí hay alguien del centro del país, de Bogotá, de Boyacá, de Cundinamarca, ¿hay alguien aquí? Ninguno. Bueno, por ejemplo, en el centro de nuestro país, bueno, claro que hoy en día eso ha cambiado con con el acceso que tenemos a ciertos productos, ¿cierto? Alguien ha comido habas, ya las venden como snack, deliciosas, ricas, en todas sus formas, saladas, dulces, me encantan. Entonces, estas leguminosas, una leguminosa, tienen un compuesto químico que se llaman flavoides, o sea, hay muchos compuestos, pero estos tienen altos contenidos en flavoides. Entonces, ¿de dónde salió eso? Resulta que en los países del Medio Oriente, ¿cierto? Ellos, en las personas que vienen en desiertos, en ciertas situaciones, ellos comen muchas semillas y entre ellas comen las habas en todas sus formas. Entonces, esas fabas, como tienen exceso y a veces comen demasiado, entonces produce el favismo. Es decir, que esos flavoides inhiben la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa. Pero esas personas no tienen la variante genética, sino que han comido tanto eso que inhiben la enzima. Esa es la exógena, entonces es de muy buen pronóstico porque usted le quita los flavoides y se le quita la enfermedad, ¿cierto? Aquí nunca vamos a ver eso, pues, a pesar de que en Boyacá se come mucha, o en Cundinamarca, o en Bogotá se come mucha sopa de habas, no vamos a comer tantas, pues, como para que nos dé esto. Pero en algunos países, los que se vayan a trabajar con, ¿cómo es que se llama? Con estos médicos sin fronteras, ¿cierto? Puede que vayan a estos lugares y van a encontrar el favismo, ¿cierto? Ahora, estamos al otro grupo, que es el genético, ¿cierto? Donde es una deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa porque heredaron una variante genética. Pero además de que tiene la variante genética, ¿cierto? Cuando ellos comen esto, se exacerba la enfermedad. ¿Sí me hago entender? Pero además hay una cosa muy importante,
que esta enfermedad es de las poquitas, de los pocos errores innatos del metabolismo que son ligadas al X. ¿Qué quiere decir eso? Veanlo aquí para que lo vayan entendiendo. Me imagino que ya vienen genética, ¿cierto? Acuérdense que todos los que son niños acá, hombres, a no ser que tengan pues otro cariotipo que diga lo diferente, así se reconozcan de otras maneras, los que son hombres son XY, es decir, cuando uno ve los cromosomas son XY, y las hembras son XX, ¿correcto? Entonces, cuando es ligada al X, fíjense que los machos solamente tienen una X. Entonces, generalmente los hombres padecen la enfermedad, ¿cierto? Y la madre, ¿cierto? Aunque ya está cambiando hoy en día, afortunadamente, cuando yo hablaba eso parecía que yo fuera loca, pero ya se está demostrando que en las enfermedades metabólicas, a veces como las mamás tienen uno malo y uno bueno, ¿cierto? O viceversa, uno malo y uno bueno. Entonces, a veces tienen la enfermedad atenuada, es decir, no es tan fuerte como el niño que, a ver, que este lo heredó, como el niño que heredó el X afectado, ¿cierto? Sino que ella sufre algunas cositas, o come a más y le da, por ejemplo. Entonces es ligada al X, ¿cierto? Entonces, estos niños que tienen esta deficiencia, que están afectados, ¿cierto? Desde que están pequeñitos van a tener esa anemia hemolítica, no esferocítica. ¿Y qué apellido le ponemos? Si es hereditario, pero ¿qué apellido? Como usted puede medir, entonces es glucosa por glucosa 6-fosfatodeshidrogenasa. Bueno, entonces aquí está este dibujito que les ayuda me gusta, me cae bien. Les puede ayudar a entender, ¿cierto? Porque hay unos que es genético, pero hay medicamentos, y ojo con eso, porque hay algunos antibióticos y medicamentos que pueden provocar esa deficiencia de glucosa 6-fosfatodeshidrogenasa, pero no porque sea genética, ¿cierto? Sino porque inhibió la enzima. O son niños que tienen una manera atenuada de la enfermedad, y cuando les comen habas o les dan medicamentos sufren la enfermedad. Bueno, aquí les dejo estas cositas para que. Bueno, voy a explicarles esto aquí porque es muy importante en estas dos anteriores. Como supuse que no lo habían visto. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que algunos niños nacen con ictericia neonatal. Ictericia es una pigmentación amarilla de los tejidos, de todo. Entonces, por ejemplo, en la piel, pero también puede ser la glucosa. Hay niños que no nacen así. Entonces, cuando un niño, y que eso les va a tocar a ustedes como médico general, y más cuando reciban los bebecitos en los municipios o en los lugares donde el único médico es usted, si este niño tiene ictericia neonatal, inmediatamente hay que tratarlo, ¿cierto? Hay que exponerlo al sol, hay que ponerlos en cámara de UV, hay muchas alternativas. ¿Por qué? Porque lo que está provocando la ictericia, que ahorita lo vamos a ver cuando veamos la parte de estructura de la hemoglobina, entonces esto se va a pegar al cerebro y va a provocar todos estos problemas, como la parálisis cerebral, como la sordera e incluso la muerte. Por ejemplo, no alcanzamos a ver en detalle, pero hay enfermedades que son hiperbilirubinemias, o sea, aumento de bilirrubina en sangre, que produce esta ictericia neonatal, y así usted lo ponga a rayos ultravioleta, va a seguir ictérico, y generalmente son niños con severo retardo mental. ¡Ojo! Pónganle atención, porque los que vayan a vivir en la costa hay mucho de esto. No me lo contaron, yo fui y lo vi, ¿cierto? Bueno, aquí esto también les dejo esto no les pregunto este detalle químico, pero para que se capaciten, se ilustren y sepan. Estas son las habas entonces producen el favismo, ¿cierto? Y ese favismo o los favoides que existen, ¿cierto? Pueden producir los síntomas.
Muy bien. Aquí también les pongo una lista, que esta enfermedad la pregunto, ¿cierto? Todas las causas externas que pueden provocar esa deficiencia o ese fabismo de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y no es deficiencia por genético, sino porque lo inhibe, ¿cierto? Entonces las semillas de haba, estos medicamentos, estos son casi todos antibióticos. Muy bien. Produce los niños que tienen deficiencia de glucosa 6. Este niño es un niño colombiano y tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero mire qué tan lindo, a pesar de que él es intrénico y todo, es un niño normal, ¿cierto? Que puede ir al colegio. ¿Por qué se logra eso? Porque se hace el diagnóstico a tiempo. Para el diagnóstico existe, como les digo, la determinación genética. Hasta hace muy poquito se hacía que es el test de Breva, ¿cierto? Se mide la actividad enzimática y los tratamientos para estos chicos, entonces son como vimos, la fototerapia, ¿cierto? O sea, colocarlos en cámaras de UE, ¿cierto? Las transfusiones que hay que hacerlas, y como algunos de ellos tienen, esto casi no se hace en Colombia, casi no, pero muchos de estos niños, ¿cierto? Como tienen tanta, o sea, están tan técnicos, tienen tanta bilirrubina, es necesario en protocolos mundiales, hay que hacer hemodiálisis o plasmaféresis. ¿Por qué? Para que no haya una falla renal aguda. En la PCR, ¿cierto? Este es el test de Breva que se hacía, era una cosa muy fácil, porque los glóbulos rojos le echaba un reactivo y entonces hacían estos punticos y eso ya era positivo. Desafortunadamente, por el determinismo genético, todas esas pruebas que son tan económicas y tan baratas han salido. Y estas pruebas se hacían y en una hora se podía dar el diagnóstico. Estas pruebas ya no eran 100% exactas, pero ya las cambiaron por pruebas que valen 3 millones de pesos y se demoran 60 días hábiles. Ese es el modernismo, pues yo no lo entiendo, pero eso es lo que hay. Esto que lo alcanzamos a hacer acá, que es el PCR, la reacción en cadena por la polimerasa, se pone, usted extrae el DNA, hace la PCR, usted le pone la enzima y se crea o se pierde una ley. Bueno, en las enzimopatías, bien, vamos bien. En las enzimopatías de los nucleótidos, de las más frecuentes es la adenosínquinasa, todas ellas que producen síndrome hemolítico crónico. ¿Listo? Bien. Vamos a pasar a esta que es muy rara, muy rara, y es lo que se llama la metahemoglobina hereditaria. Recuerden que habíamos visto que la metahemoglobina, ahorita lo vamos a repasar en la segunda parte de estructura. Recuerden que cuando el hierro se pone en estado férrico más 3, no se puede pegar el oxígeno, ¿cierto? Entonces, como no se pega el oxígeno, estas personas quedan cianóticas. Ciano es azul, las personas se vuelven como azules, como morados. Por ejemplo, cuando uno se intoxica, por ejemplo, con cianuro, se pone cianótico, y de ahí viene el nombre de cianuro, porque esto viene del griego que es azul. Entonces, estos pacientes, como tienen dañada la metahemoglobina reductasa, específicamente donde está la sumia, porque recuerden que es un multímero, entonces de la citocromo 5 reductasa, recuerden que es una de las partecitas de la gran enzima que es un multímero, y entonces produce la metahemoglobina hereditaria. También las llaman la enfermedad de papá pitudo. ¿Por qué? Porque ellos son azules. Yo nunca he visto aquí uno pues en Colombia, pero por ejemplo los que se vayan a ir a trabajar o tengan familia en Canadá hay varios pacientes con esto, ¿cierto? Bueno, entonces estos pues básicamente desde el momento en que nacen ellos son azules, ¿cierto? Literalmente son pues azules, no son cianóticos, son cianóticos, ¿cierto? ¿Y por qué están cianóticos? Porque están hipóxicos, ¿cierto? Esta enfermedad está muy bien caracterizada, sabemos incluso no solamente
O sea, hay varios tipos, no vamos a entrar en eso. Y lo interesante de esto es que hay un tratamiento que es con azul de metileno, o sea, con el que se pinta. Es en el laboratorio, no sé si algún día hicieron un laboratorio con eso. El azul de metileno puede ser tóxico para nosotros, ¿cierto? Pero para estos pacientes significa la vida y la muerte. Entonces es una enfermedad congénita. Este es, por ejemplo, una chica con metahemoglobinemia hereditaria. En ellos pues obviamente hay que tener muchos cuidados, ¿cierto? Porque pues como vienen hipoxia, entonces no pueden tener grandes cambios de altitud, no pueden fumar, pues o sea, todo lo que reste el oxígeno pues obviamente no lo pueden hacer. Existe incluso una metahemoglobinemia adquirida que es por fármaco, ¿cierto? Y es por esa competencia que hace el fármaco con la hemoglobina, o químicos o alimentos, como lo vamos a ver ahorita en la estructura de la hemoglobina. Bien, los niños nacen así. Esta es una foto clásica. Esto es una familia. Mire que esta foto es más vieja que la panela, pero mire que aquí claramente se ven los niños. No sé si allá en el video se ve el papá, ¿cierto? Y los chicos que heredaron la enfermedad. El problema cuando se manifiesta a edad muy temprana y de una manera muy severa es que esto puede llevar, obviamente, a que haya recuerden que los chicos, los bebecitos están en crecimiento y desarrollo, entonces puede llevar a un retardo mental, ¿cierto? No muy severo, ¿cierto? Pero tienen discapacidad intelectual. Pero si se detecta a tiempo, se puede hacer el azul de metileno. Y pues es que uno no nace para ser ni doctor, ni enfermero, ni presidente, no, uno puede vivir con que uno sepa cazar por ahí cualquier animalito, comérselo, ya con eso está bien. Entonces, por eso promueven ustedes el diagnóstico temprano. Bien, estos son chicos, pues me encanta esta foto, la adoro, porque, pero no porque se vea el paciente pues así azul, sino porque esto es de muy buen pronóstico, o sea que puede llegar a viejito, vea, mira ahí llegó a viejito, pues azul, pero llegó a viejito. Entonces, lo más importante de esto es el manejo, porque por esa cianosis ellos tienen una muy mala calidad de vida, sufren convulsiones, viven con dolor de cabeza, les dan síncopes, o sea, caminan unos métricos y ya están fatigados, tienen problemas para respirar. Pero bueno, afortunadamente está este azul de metileno. Esta foto es de Scriber, ¿cierto? Miren, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, esto es normalmente lo que nos pasa a nosotros, ¿cierto? En ese sistema, acuérdense que por aquí está lo de rapamycin, ¿cierto? Y nosotros entonces tenemos esta metahemoglobina reductasa, ¿cierto? Que lo que hace es que nos quita del férrico al ferroso, o sea, de +3 a +2. Eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Pero estos chicos, como no tienen esa deficiencia y no funcionan, entonces lo que le quita la carga, es decir, lo que lo convierte de férrico a ferroso, es el azul de metileno. ¿Listo? Bueno, chicos, hemos terminado. Muy bien. 1 hora y lo hice en 43 minutos. Voy a parar el video para que iniciemos el otro.